Vení a Provincia Net Pagos y hacé todo en un mismo lugar, sin vueltas, rápido y seguro. ¡Te esperamos! Provincia Net Pagos. Como les dijimos al principio de este programa, la entrevista con Esteban Domecq, economista, para dialogar de uno de los temas centrales en este país hoy, que es la economía, ¿no? Y cómo viene transcurriendo la economía en este gobierno y qué es lo que se puede llegar a vislumbrar o qué puede llegar a pasar en el futuro, que siempre es una gran incógnita. Esteban, comentanos en principio cómo ha sido este último año en términos económicos. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, un placer estar acá. Yo creo que más que un año hay que poner en contexto, hay un proceso de normalización macroeconómica que empieza en diciembre del 2023, con la llegada de un nuevo gobierno. Entonces ya hay un proceso que tiene casi 16, 17 meses de recorrido. Un recorrido complejo en el cual se recibe una herencia muy complicada. Teníamos una economía nominalmente con un principio de espiralización. La inflación ya estaba en la zona del 12% en los meses previos del gobierno anterior. Había que empezar sincerando precios relativos, había que ordenar las cuentas públicas, había que cerrar el déficit fiscal, empezar a sanear el balance del Banco Central, restablecer el crédito en la Argentina y todos esos movimientos en la primera fase iban a tener importantes consecuencias en términos de actividad. Tuvimos unos primeros meses muy recesivos, la economía ya venía cayendo desde mitad del 22, que estaba en una dinámica, yo digo, de economía bajonera, afectada, con ciertos amortiguadores, pero la dinámica ya era recesiva. Ese proceso se acelera al final del 2023, principio del 2024, encuentra un piso en el segundo trimestre del 2024 y empieza un proceso de recuperación, que obviamente que hay que abrirlo en términos de sectores, pero claramente es todo un proceso, digamos, que ha sido complejo, en la cual se pueden empezar a ver importantes logros o éxitos. ¿Era necesario en ese comienzo una política de shock como la que se planteó o podría haberse optado un gradualismo? La economía ya estaba en una dinámica de shock. Digamos, esa economía con ese nivel de inflación, con esa dinámica monetaria, con esa bola de pesos generando pesos, con un riesgo país en 2.000 puntos, la economía estaba en un esquema tal vez no de explosión, pero sí de implosión, acelerado. Y en el punto de partida vos tenías que sincerar variables y eso automáticamente, cuando vos tenías un tipo de cambio de 300 y un dólar libre que estaba en la zona de 1000, una brecha de 200%, vos no podés aplicar gradualismo cuando ya, digamos, los síntomas eran tan disruptivos. Entonces hoy, digamos, con el diario del lunes es difícil evaluarlo, pero creo que no había espacio para gradualismo y de hecho ninguna de las propuestas de los tres principales candidatos presidenciales daban cuenta de un programa que iba a ser gradual. Creo que el shock estaba sobre la mesa. Después uno puede discutir, digamos, algunos lineamientos, el programa, o las secuencias, o las velocidades. Pero bueno, cuando uno mira la foto actual, después de esos primeros meses tan complejos, inflación de 25%, la economía en caída libre, y hoy hacemos un pequeño resumen o balance de la situación. La economía está en fase de recuperación, con mucha heterogeneidad, con sectores que están muy bien, sectores más o menos, sectores que están muy mal. El ingreso real, los salarios se están recuperando en términos reales desde marzo a abril del año pasado, o sea, hubo una primera fase de fuerte caída del poder adquisitivo de los ingresos. Cuando hablas en términos reales, ¿hablas de poder adquisitivo? Exactamente, de poder adquisitivo. Porque uno mira los salarios hoy y dice hace un año atrás eran $250, hoy son $850. No en dólares. Que rinde menos. Claro, pero vos ahí tenías un tipo de cambio, yo digo de estratosfera, explotado, una economía muy enferma. A plata de hoy, los dólares del último año de Alberto Fernández era un dólar entre 3.000 y 3.500 pesos. Era un dólar de equilibrio, ¿no? Un dólar de una economía muy enferma. Entonces el salario en dólares quedaba en la zona de 300, 400 dólares. No, yo hablo recomposición de los ingresos reales, de los salarios, etcétera, en términos de poder adquisitivo. Claro, después de caerse fuertemente, salarios que se vienen cayendo desde hace varios años, pero en el 2023, producto de esa inflación que empieza a subir fuertemente, se caen fuertemente. Entonces uno dice, bueno, la economía se empieza a recuperar con heterogeneidad, los ingresos llevan casi un año recuperándose, la inflación que estaba 25, 20, 13 en los tres primeros meses del gobierno, hoy está en la zona de 3%, 2,8% del último mes. O sea, hay un proceso de estabilización que empieza a dar sus frutos, las cuentas públicas están ordenadas, se cerró el déficit fiscal, el riesgo país era 2.000 puntos, hoy es 600. Las reservas, bueno, hay un pendiente, el saneamiento del Banco Central todavía tiene un recorrido por hacer, porque las reservas eran negativas, hoy sigue siendo negativas. Bueno, apareció el fondo en ese sentido, hay un nuevo programa. Pero bueno, uno dice, bueno, hoy la plata todavía no alcanza, claro. Yo estoy en un sector que todavía sale muy lentamente, la inflación sigue siendo 3, no es 0. Entonces, yo podría sintetizar diciendo que se ha administrado una herencia muy compleja,
Se evitó un evento nominalmente disruptivo en la Argentina, una crisis económica y política mayor. Hay éxitos, hay logros, hay puntos a destacar por la positiva, pero también hay pendientes, hay riesgos, hay desafíos por delante que habrá que seguir recorriendo. Recién decías la llegada del fondo. Hay muchos sectores que por ahí lo han interpretado como una cuestión, uy, qué bueno, volvimos a los mercados, volvimos al fondo. Pero en realidad también hay otros que dicen es como ir a tocar la puerta del banco para pagar la comida, ¿no? Bueno, es que Argentina está buena la no pregunta. No es para inversión lo que se está yendo el fondo, no es para construir nuevas autopistas, carreteras, mejorar infraestructura, tener una política estratégica en turismo, en minería, en lo que fuere, ¿no? Efectivamente. El fondo está en la Argentina no porque volvió ahora lo que se hizo una reprogramación de un acuerdo que estaba vigente, que se había firmado con Alberto Fernández, que se había firmado originalmente con Macri, que respondía básicamente al retorno del FMI a la Argentina de una crisis de balanza de pagos, una crisis del sector externo. Básicamente Argentina se quedó sin dólares. Y eso explica por qué está el FMI en la Argentina hoy. Ahora, claramente, la generación genuina de dólares depende de la cuenta corriente, la capacidad de exportación de bienes y servicios de un país, la capacidad después de generación eventualmente de inversiones reales, y ahí hay todo mucho, todavía hay un montón por avanzar, y de vuelta, porque esto es un proceso largo de saneamiento y normalización de una economía que está enferma. Está buena la pregunta. El otro día un periodista me preguntaba, bueno, está el FMI y vos me hablás de fragilidad de la economía argentina. Y claro, es una economía que sigue siendo frágil. No es que de un día para el otro vos tenés un paciente que estaba enfermo y hoy ya está para correr una maratón o ir a competir en las Olimpiadas. Al contrario, hoy Argentina sigue sin crédito. Vos lo dijiste recién. Sí. El riesgo país era 2.000 puntos, hoy es 600. O sea, ha mejorado un montón en ese sentido. Pero en términos macro, porque accedes más barato al crédito. Pero no, porque todavía hoy no seguís con acceso al crédito. O sea, claro, a 600 puntos, el banco para la Argentina sigue cerrado. Por eso está el FMI. Vos tenés que llegar a 300, 400. Bueno, entonces hay un proceso de normalización financiera avanzado, pero inconcluso. Argentina sigue sin reservas. Argentina sigue sin reputación, sigue sin crédito, sigue sin moneda. Y yo muchas veces lo pongo sobre la mesa esto, porque hay gente que se piensa que esto va a ser fácil, rápido, lineal. Y esto va a llevar mucho tiempo y va a ser un camino sinuoso, con obstáculos, costosos. Entonces uno dice de vuelta, el riesgo país de 2.000 tiene que ir a 300. Estoy en 600, me falta el último tramo. Las reservas siguen siendo negativas. Tengo un problema de reputación y credibilidad. Bueno, ahí está la fragilidad, eso explica por qué está el fondo y eso explica por qué todavía tenemos que seguir recorriendo un proceso de normalización. Ahora, cuando vos hablas de proceso, uno habla de plazos también, ¿no? Los Sí. asocia plazos. Cuando decía ser un paciente terminal, pasó por terapia intensiva, ahora está en el cuarto. ¿Cuánto tiempo va a estar en el cuarto? Porque uno no puede desacoplar tampoco la economía y la política. Este va a ser un año electoral, con lo cual sabemos que son bastante más atípicos, pero aparte sobre todo porque la Argentina está acostumbrada a los cambios de gobiernos y a los péndulos. Entonces, si no se termina un proceso en un gobierno, ¡bum!, viene el zarandazzo por otro lado. Sí, efectivamente. Los tiempos de la política son uno, los tiempos de la economía son otros. Lo que te demanda la política es una cosa, lo que te demanda la economía es otra cosa. Y en ese sentido, el 2025, como bien decís, tenemos elecciones legislativas y empieza a estar la prioridad de la política por sobre la economía, y esto se ve en algunas tomas de decisiones de política económica, ¿no? Claro. En la cual, yo diría, la economía necesita también de la política. No hay estabilización económica posible si atrás no tenés estabilizada la política. Y la política se estabiliza en las urnas. Sí. Entonces, acá, esto se ve con mucha claridad en los que toman decisiones de inversión de largo plazo. Y las urnas responden a la economía también, con lo cual está todo bastante ligado. Exactamente. Sí, A la situación económica de cada elector, de cada votante. Sí, ¿no? desde el punto de vista de los síntomas. O sea, lo que necesita la política, que es un buen resultado electoral, es consecuencia de una situación económica mejor para la gente. Que la inflación siga bajando, que el poder adquisitivo siga subiendo, que la actividad se recupere, que el empleo esté mejor. Entonces, esa combinación te da la ratificación en las urnas. Pero que para el votante es cuando llego a la urna es ¿estoy embroncado o estoy contento? Exactamente. Estoy un poco mejor, un poco peor y tengo buenas expectativas hacia adelante o peores. Claro. Y ahí está el voto. Ahora, después la economía tiene fundamentos. Entonces yo puedo generar sensación de bienestar a costa de, que el paciente se esté enfermando más, o no, puedo estar generando una sensación de bienestar en el marco de una economía que está más sana, más fuerte, más robusta. Y ese es un desafío, de cómo uno interactúa y cómo se convive con esta tensión entre lo que necesita la economía desde los fundamentos versus lo que necesita la política desde los síntomas de la economía que me va a permitir tener los votos en las urnas. Y ahí obviamente un calendario electoral en el cual cada 2 años
tenemos elecciones, hace mucho más desafiante todo este proceso, porque de vuelta, los tiempos de uno no son los mismos que los tiempos del otro. Y todo este proceso que vos bien lo describiste, de terapia intensiva, terapia intermedia, de terapia intermedia, terapia común, salita común, de ahí podemos empezar a permitir que el paciente empiece a salir a caminar, después a trotar, después a correr. Bueno, es un proceso de estadios. Y cada tanto en este proceso de estadios, las urnas van ratificando o no si esto está avanzando en el buen sentido o no. Cuando uno muchas veces hay un paciente terminal, le dicen 6 meses de vida, 5 meses de vida, 2 años. Acá ese terminal hoy está en el cuarto. ¿Cuánto podríamos calcular que le falta a este proceso económico? Mirá, depende de qué variable uno mire. Digamos, no es lo mismo la actividad y no es lo mismo algunos sectores económicos. Hay sectores económicos que ya están corriendo. Digamos, que son los sectores que están dinámicos. Minería, petróleo, gas, energía, el agro, algunos sectores, mercado inmobiliario, real estate. Digamos, el año pasado avanzaron, venían bien en el 2023, vinieron mejor en el 2024 y arrancan en el 2024. Entonces, muchos de estos sectores son de largo plazo también, ¿no? Sí. El que invierte en minería no está pensando en el año que viene ni en el próximo gobierno. Hay sectores, efectivamente, pero bueno, digamos, son sectores que están corriendo. Después tenés sectores que se afectaron y empiezan a salir rápidamente. Bienes durables, autos, motos, sistema financiero, mercado de capitales, turismo emisivo. Eso está saliendo rápido, ya está corriendo. Después tenés lo de velocidad media, el turismo doméstico, gastronomía, muchos segmentos de consumo masivo, algunos sectores industriales de alimentos, por ejemplo, saliendo lento. Y después saliendo a velocidad media, y después están los que salen anémicamente, y eso van a necesitar mucho más tiempo para, che, ¿cuándo sale a caminar este? Claro. Y ahí tenés la construcción afectado, tenés segmentos de consumo masivo, tenés algunos otros segmentos de gastronomía, turismo receptivo muy golpeado, hotelería, algunos sectores de comercio y consumo masivo. Entonces, esto que uno quiere secuencializar a nivel macro, cuando uno abre la economía, tenés la economía yendo a 3, 4 velocidades muy diferentes. Eso del plano de la actividad. También podemos pensar este paciente cuánto empieza a correr, cuándo está saneado en términos de inflación. Sí. Bueno, la inflación era 12, se fue a 25, hoy la inflación ya es 3. Ahora, ¿el objetivo cuál es? Bueno, la inflación tiene que ir a 0, como cualquier país de la región o cualquier país del mundo, sacando Venezuela. Y eso puede ser un proceso que dure todavía 1 año o 2 años, hay que ver, el gobierno está más confiado. El propio presidente dijo de acá a 1 año la inflación ya va a ser 0. Bueno, puede pasar. O tal vez puede ser un poco más irregular el sendero y hay que ser un poco más pacientes. Yo tal vez estoy un poquito más cauteloso en ese sentido, pero creo que tarde o temprano, si Argentina no abandona los lineamientos macroeconómicos del orden de las cuentas públicas, la disciplina fiscal, la disciplina monetaria, la no emisión monetaria, etc., bueno, la inflación en Argentina se va a terminar. Después podemos discutir cuándo y cómo. Yo creo que ahí quedan meses todavía de recorrer, 1 año, ni medio, 2 años, bueno, habrá que verlo. Pero de vuelta, los procesos estos de normalización tienen distintas aristas, distintas variables. Si ese escenario, a ver, sería dentro del mismo gobierno, con lo cual podríamos tratar de evitar ese péndulo en la Argentina económico y social, ¿no? De alguna manera. La convertibilidad que empieza en un escenario hiperinflacionario, en 2 años y medio ya te estaba dando datos de inflación mensual de 0,5 por mes y datos anuales de menos de 10%, o sea, inflación anual de 1 dígito. Insisto, como tiene toda la región, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, no es ninguna locura lo que hay que hacer. Esteban, hablamos de macro, vamos a un corte y volvemos y hablamos de micro. Dale, con gusto.